Muy buenos días, querido público televidente. Le damos gracias al Señor por permitirnos darles a ustedes una entrega más este día jueves. La doctora Ive Gómez, con un tema interesante en este su segmento Salud por Dos. Hoy vamos a hablar acerca de la irradiación del dolor dental. Eso es a raíz de algunas inquietudes de nuestros pacientes cuando presentan dolor, pero lo refieren en un lugar donde aparentemente se ve sano. Así que tranquilitos ahí y reciban con todo el amor del mundo un verso que les traigo hoy, que se encuentra en el libro de Juan, en su capítulo 3, específicamente el verso 18. Dice que todo aquel que cree no será condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Es una palabra un poco fuerte de parte de nuestro Señor, pero verdaderamente lo que yo quiero llevarlo a ustedes al plano de la realidad de nosotros y el Señor, en cuanto a que la falta de fe, el no creer a Dios, ofende al Señor. Así que lo importante es que usted crea esta palabra y la abrace y la tome para sí. Es como ir a una consulta de cualquier profesional. Cuando vamos a una consulta, lo que buscamos es respuesta a una problemática. Pero vaya, usted no cree en nada, no cree en nada lo que le está diciendo. Entonces, ¿para qué va donde el profesional si igual no le va a creer? Entonces, es más o menos así. Cuando se trata del Señor, si vamos a Dios, es necesario creer las cosas que verdaderamente Él dice. Así que abracen esta palabra en el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de la irradiación del dolor dental. Señores, no se vuelvan locos, aunque suene a radiación, aunque tiene un poquito que ver, lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de irradiación del dolor dental es cuando un dolor se manifiesta y se presenta en la cavidad bucal o en las zonas más próximas a la cavidad, ¿verdad? Y el paciente lo percibe en un lugar donde no hay evidencia de que haya una situación que puede estar produciendo dolor. No es que el paciente esté hablando mentira, el dolor es algo real. Simplemente tenemos que hacer un diagnóstico exhaustivo para determinar la causa del dolor. Y esto es más común de lo que ustedes imaginan. Por ejemplo, yo en estos días recibí una paciente que hacía algunos meses se había realizado una restauración de una muela en la parte superior. Y ella me dice, doctora, la muela que usted me restauró me está molestando. Esta aquí arriba, estoy percibiendo un dolor aquí. Efectivamente, cuando realizamos la exploración clínica, cuando vemos la boca, la cavidad bucal, señores, yo incluso se lo había mencionado, tenemos la presencia de un tercer molar inferior en condiciones ya para extracción. Una caries bien profunda, pero la paciente estaba confundiendo la localidad del dolor, entonces hacía referencia a que era la restauración que ya se había hecho cuando clínicamente las evidencias no señalan que la causa del dolor era el tercer molar inferior. Entonces, es para resumirle en qué consiste el tema del día de hoy. Y cuando hablamos de dolor en la boca, nosotros vamos a percibir dolor normalmente. Pueden haber muchas condiciones, pero las más comunes son las que vamos a tratar hoy. Entre ellas está la caries dental, que es el pan nuestro de cada día. Cuando la muela, el diente, se daña, entonces viene el dolor y los pacientes lo identifican con mucha facilidad. El dolor no solamente lo vamos a percibir por un asunto de caries dental, sino también que pudiera ser por enfermedad periodontal. Cuando yo les digo enfermedad periodontal, entiéndase que no es el diente per se, sino es todo el tejido que da soporte al diente, que es el hueso y la encía. Si hay una situación en el hueso y la encía, entonces ahí estamos hablando de una enfermedad periodontal. Y clínicamente
el odontólogo está totalmente capacitado para diagnosticar cuando estamos frente a una caries dental o cuando vamos a tener un dolor producto de una situación o proceso periodontal. Entonces, eso es bueno que ustedes lo sepan. Siempre hay que saber que esas características, los odontólogos estamos completamente capacitados para hacer un diagnóstico diferencial de cuándo es una carie y cuándo el problema es de la raíz, del soporte de la pieza dentaria. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Hay características que se van a presentar, entiéndase, cuando hacemos percusión o tocamos la pieza y presenta dolor, nos estamos refiriendo probablemente a un dolor producido por una enfermedad periodontal. Pero esto nosotros lo vamos a aclarar y vamos a tener un diagnóstico más certero con la ayuda de imágenes radiográficas. Así que en la boca puede presentarse un dolor por cualquier otra situación, algunas patologías, incluso algunas neoplasias, pero hoy nos vamos a enfatizar en las más comunes, que son esas dos, tanto la carie dental y las enfermedades periodontales. Cuando hablamos en materia ya plena de hablar de irradiación del dolor, que es donde el paciente va a llegar percibiendo un dolor en un lugar donde él no presenta ningún tipo de problemas. Señores, esto es más común de lo que ustedes creen. Yo estuve en el otorrino hace aproximadamente un año y llegó a la consulta una joven con un dolor desesperante, esa joven estaba grave. Y cuando el doctor la evalúa, tuvo que referirla al odontólogo, porque ella creía que tenía un dolor de oído, pero el oído estaba en óptimas condiciones. No había presencia de ninguna patología, no había inflamación, nada que pudiera justificar la presencia del dolor. Entonces fue referida inmediatamente al odontólogo para descartar dolor por caries dental, específicamente en los terceros molares. Señores, los famosos terceros molares o cordiales, como ustedes lo conocen, son expertos irradiando el dolor. Hay en ocasiones que puede irradiarse no solamente a la cabeza del mismo lado, sino también del mismo lado, pero en la arcada superior. Cuando usted tenga un dolor que no logre identificar el lugar, o si lo logra identificar, siempre, recuerde que la última palabra la tiene el profesional que va a evaluar su caso clínico. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a auxiliar de las radiografías y si vemos un diente que está íntegro, ¿verdad? Y es ahí donde el paciente refiere el dolor, entonces ya tenemos una evidencia de que estamos presentes ante una irradiación del dolor dental. Hay algunas cosas algunas características de algunos dolores que pudieran presentarse que no necesariamente van a ser de origen dental. Entonces, hoy yo les voy a enseñar algunas evidencias que ustedes pueden guardar ese conocimiento para ir descartando. Por ejemplo, tenemos pacientes que han referido dolor en la cavidad bucal completa. A mí me duelen todos los dientes. Entonces, si no es de origen periodontal, entonces pudiera ser, hay que evaluar el paciente, la edad del paciente, y si estamos frente a un paciente que tiene un problema de artrosis, algún problema reumatoide, que pueden ocasionar ese tipo de dolor. También otra evidencia, si usted tiene una molestia, va al odontólogo y se hace una restauración donde se presentaba el dolor, entonces si ya no hay nada en la boca, estamos libres de caries, no hay evidencias de que exista una pieza que esté descompuesta, que esté dañada, entonces nosotros tenemos que evaluar otras estructuras anatómicas que están alrededor de la boca y que pudieran estar presentando
un tema de dolor. Entiéndase la parótida, el piso de la cavidad bucal, los senos paranasales, importantísimo. Cuando hay sinusitis es muy frecuente en los pacientes referir dolor dental. Entonces tenemos que ver realmente qué es lo que está pasando en la cavidad bucal. Y a propósito del seno maxilar, el seno maxilar es tan chulo para estudiar a nivel odontológico, porque en ocasiones hay extracciones que pudieran provocar accidentes cuando la técnica de extracción no se hace debidamente o correctamente, o cuando tenemos una raíz de un primer molar superior o un premolar de los que están arriba, que está en comunicación con esta cavidad. Los senos son esas cavidades neumáticas de aire que tenemos en la cara y en la cabeza para aligerar el peso y también para calentar el aire cuando es llevado al interior del organismo. Entonces, si hay una raíz dentro del seno maxilar, las extracciones son cuesta arriba, es un poquito más traumático, pero es importante saber que hay que diferenciar cuando tenemos un dolor producido por un accidente, por un cuerpo extraño que se introdujo en el seno, o cuando hay un problema de sinusitis que refiere muchísimo dolor también. Así que hay que tratarlo con paciencia. Importante la paciencia, tanto del profesional como del paciente. Es difícil para el paciente porque cuando usted tiene una gente con un dolor, mire, nadie en la casa duerme, y los dolores que se presentan de noche, que son incomodísimos, es cuesta arriba. Pero nosotros podemos acudir a un bloqueo nervioso con una anestesia y también vamos a ir descartando qué es lo que está pasando, pero tiene que el paciente cooperar, porque yo siempre le digo, tienen que cooperar, porque ¿de qué le sirve a usted cuando se está en un estado de ansiedad? ¿De qué le sirve que el odontólogo le trabaje en una muela donde no le va a quitar el dolor por más que le trabaje en esa pieza? Entonces, hay que tener paciencia para nosotros ir descartando cuál es la pieza que está causando el dolor. Porque en una arcada, en un lado, donde usted tiene tres piezas dentarias y las tres están descompuestas, hay una que probablemente resista a un tratamiento de canal, pero hay otra que está para extracción. Entonces, cuando tenemos varias situaciones en un mismo lado, determinar cuál es la pieza que está doliendo es un poquito más difícil. Hay que ir haciendo los tratamientos correspondientes de cada una de las piezas que están involucradas en esta hemiarcada, para entonces nosotros poder controlando el tema del dolor. Yo siempre le digo a mis pacientes que es una forma un poco, es un humor negro que utilizan algunos colegas cuando dicen que el dolor es nuestro mejor aliado, porque los pacientes acuden a la consulta más por dolor que por chequeo rutinario. Gracias a Dios estamos eliminando esta costumbre y estamos educando a la población, porque este es nuestro trabajo, para que acudan a la consulta odontológica no solamente cuando haya un dolor, sino que debe haber un chequeo rutinario para evitar precisamente que se presenten casos donde son tan incómodos como los dolores por caries dental. No importa la pieza, cuando hablamos de caries dental, en la parte anterior, probablemente no vamos a tener una irradiación del dolor a posterior ni al oído. Los anteriores normalmente son fácil de identificar cuando hay un dolor en ellos, pero los que más problemas nos dan son los posteriores, los de atrás, las muelas. Entonces es necesario tener paciencia para poder agotar un diagnóstico que verdaderamente nos pueda identificar cuál es la pieza que está dañada. Siempre
yo les digo que para hacer un diagnóstico diferencial hay que ir por escala. Usted no va a matar un mosquito, qué sé yo, con una bala. Usted empieza por lo básico, lo esencial. Primero vamos a hacer las limpiezas del lugar para saber que el periodonto esté verdaderamente sano. Luego vamos a hacer la exploración clínica correcta. Finalmente, entonces empezamos a hacer restauraciones de piezas por piezas. Todo esto se puede hacer en una cita dependiendo la complejidad del caso. Hacer siempre nuestras imágenes radiográficas y tener paciencia, elegir siempre el mejor tratamiento, que a veces no es el más económico, pero yo siempre les aconsejo a los pacientes conservar sus piezas dentarias. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no sabemos el valor que tienen hasta que lo perdemos. Entonces, un diente, quizás usted diga, bueno, pues tengo mucho, uno que pierda no es nada. Nosotros hicimos un programa aquí de las consecuencias de las pérdidas dentarias, donde hablamos de los temas de maloclusión que esto puede ocasionar, y también, claro que sí, nos va a afectar tanto a la estética y también a la fonación. Un paciente desdentado es un paciente que tiene problemas para la fonética. Los dientes son indispensables y hay algunas letras que no vamos a poder, algunas palabras que no las vamos a poder mencionar perfectamente si nos hacen falta algunas piezas dentarias. Entonces, reponer siempre va a ser más caro, más costoso que conservar. La odontología preventiva nos va a permitir a nosotros tener un tratamiento mucho más económico, porque reponer una pieza no solamente es el tema del dinero, que si me voy a poner un implante, que si me quiero poner un puente, un Maryland, cualquier forma, o si es un removible, porque si no califico para prótesis fija, entonces voy a tener que ponerme un removible. Y nada, señores, nada de lo que ustedes, nada de lo que nosotros podamos poner va a ser igual al diente que Dios le puso ahí. Nada. Sin embargo, claro que sí, tenemos excelentes alternativas si ya se perdió. Siempre optamos en primera instancia por hablar de implantes dentales porque son los menos invasivos en cuanto a las demás piezas dentarias. El único tema es que es el tratamiento que es más costoso ahora mismo para reponer, pero yo entiendo que se puede hacer. Aquí, señores, la gente compra cartera, compra tenis de marca y no vamos a hablar de celulares porque ahí es que nos extendemos hablando de celulares. Entonces yo creo, un implante te va a costar menos que un teléfono porque hay gente que hace inversiones millonarias en teléfono. Entonces el implante no te va a costar más de ahí, es solo un asunto de planificarlo y ponerlo en presupuesto. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer, vuelvo y les repito, lo más importante es tratar de conservar sus piezas. Escuché una vez un señor que no sé de dónde salió, hablando de que los tratamientos de canales, que eso da problemas. Miren, señores, los tratamientos de canales es la última maravilla que Dios nos permitió a nosotros tener para nosotros mantener una pieza en boca sana, una pieza asintomática, porque cuando hay dolor y nosotros extirpamos el nervio y colocamos el material obturador en esa pieza, señor, usted tiene una muela y un diente en su boca buenecito, que va a seguir funcionando. Es un diente que no es vital, pero eso a usted le da par de tren, el buen dominicano. Mientras la muela o el diente esté en la boca y esté funcionando, señores, eso es una bendición. Así que yo bendigo a todos los endodoncistas. Ay, un saludito a la doctora Karina López, que es quien nos hace a nosotros este trabajo precioso de hacer nuestros tratamientos endodónticos, óptimos resultados. Señores, lo más importante es que nosotros conservemos nuestras piezas. Y a la hora de manejar el dolor, claro, hay que medicarnos porque siempre medicamos a nuestros pacientes para controlar el dolor, pero siempre escuche al profesional, escuche a su doctor, a su odontólogo. Si le está diciendo, no, mi amor, la pieza que te duele no es esta, es aquella, es esta, es porque hay evidencias y ustedes pueden verlas. Lo que tienen que decirle, explíqueme
Hábleme, dígame por qué usted me dice que no es esa la pieza. Yo tengo pacientes, señores, que después que yo le hago la extracción de la pieza correspondiente, entonces me llaman para darme las gracias de que, ay doctora, sí es verdad, usted tenía razón. Y yo le digo, mi amor, esto no es inventado, esto es pura ciencia. Señores, hay que saber identificar el dolor y eso lo va a hacer el profesional. Claro, con la ayuda de usted, obviamente, pero ese trabajo déjeselo al profesional, claro que sí. Excelentes diagnósticos los que hay que realizar, porque cuando tenemos el diagnóstico, entonces ya nosotros tenemos cómo vamos a solucionar el inconveniente que es tan molesto. Siempre les recomiendo, siempre escuchar al profesional. No importa, usted lo escucha, tiene que escucharlo. Claro, todo el mundo tiene derecho como paciente de escuchar una segunda opinión. Si usted no está convencido, bueno, pues usted busca una segunda opinión profesional. Señores, gracias por escucharnos en este día. Recuerden que estamos en el canal de YouTube, Glucodon, donde ustedes pueden ver este segmento y todos los segmentos. Señores, planificamos estos 3 meses de programa, encomendándolo al Señor. Tenemos excelente propuesta para ustedes. Lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Glucodon, y nos pueden seguir en nuestras redes como Ibe Gómez y también como Glucodon. Ahí están los números, gracias por el apoyo. Gracias a los pacientes que están llamando, a los que se están comunicando, a los televidentes, gracias por las expresiones de cariño. Señores, qué bien yo me siento cuando ustedes, ay doctora, yo la amo a usted porque, ay, eso me hace sentir súper bien. Es que veo que el trabajo no es en vano, porque realmente esto es un esfuerzo que hacemos para regalárselo a todos ustedes. Qué bueno que lo reciban de todo corazón. También recuerden seguir al doctor Pichardo en su canal de YouTube, a quien le mandamos un abrazo este día, algunos compromisos de labor, pero la semana próxima estará aquí también con nosotros. Señores, muchísimas gracias, muchas gracias. Bye, bye.